Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida Nati. nuevamente. Bueno, muchas gracias, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de volver a charlar con vos, que siempre nos entusiasmamos, siempre hay temas para hablar. Así que contenta de Sí. volver a charlar con vos y que estés siempre tan dispuesta para brindar información, para apoyar, para ayudar al que nos esté escuchando. Siempre alguien resuena con lo que vamos transmitiendo. Sí, totalmente. Sí, yo siempre dispuesta porque me encanta. Es lo que siento hacer. Entonces, para mí domingo, no hay sábado. Hay cosas que cuando hacerlas las hago. Sí, pasó con la charla que hicimos del doble cuántico que siempre me van llegando mensajitos de gente conocida mediante el teléfono o por la página de que les había gustado, que habían resonado, lo habían puesto en práctica. Así que eso es interesante saber que del otro lado el que escucha le sirve. Sí, una cosa que me dijiste vos, Nati, que me quedó, que vos un día me pensamos que gente sabe estas cosas y a veces no. O sea, es que nunca lo escucharon. Entonces, por eso esto de comunicar y hablarlo y a que suene y le pueda servir, bienvenido, ¿no? Porque damos por hecho que los demás ya saben estas cosas. Y no. En el día de esta charla queríamos hablar del tema de los ancestros. Bueno, la importancia de los ancestros es un tema que a mí me apasiona, el árbol transgeneracional. Cuando hablamos de ancestros, hablamos de padres, abuelos, abuelos, seis, siete generaciones en sí. Nosotros somos parte de una familia, de un clan, y en esa familia hay historia psíquica, como Troy. Hay una historia psíquica porque hay sufrimientos, hay dolores, hay emociones vividas que nadie las miró y alguien las tiene que mirar. Entonces esa historia repite de generación en generación. También podemos citar a Gustav Jung, que dice, lo que resistes se declara como destino. Quiere decir, eso que mira se va a estar presentando en la realidad permanente de la familia o de un representante del clan. Y ahí cuando te pasa eso es cuando te sacude la vida y decís, ¿por qué a mí? Se manifiesta un síntoma, una situación de vida y la clásica pregunta, ¿de qué a mí? Y muchas veces en la consulta, consultantes te dicen, pero ¿por qué me tuvo que para mí? Bueno, porque sos elegido. En realidad nosotros somos eternos y estamos viviendo una historia, una experiencia, vivimos mucha experiencia para evolucionar nuestra alma en realidad, porque somos un alma más cuántica, y venimos a vivir una experiencia. Y todo lo que vivimos es para evolucionar, aunque haya personas que no lo sientan así. Y ahí, Mari, Quien esté, ¿cómo? cuando vos decís que esto, que uno se pregunta por qué a mí, ¿no? Eh, ¿Es una generación la que se da cuenta de que viene a sanar algo que no se reparó? ¿O en las generaciones anteriores también apareció esta idea de reparar y no sanar? Claro, es perfecto. Estamos en un tiempo de luz, Ujú, en un tiempo de evolución muy fuerte del ser humano, que tiene que ver con esto que hablamos de la ley del desdoblamiento, ujú. que a partir del año aproximadamente 1989 empiezan a nacer personas conectadas con su doble, y quiere decir que son, por ejemplo, más hiperactivos, los más conectados con el campo cuántico, niños sí, o niños cristal, como que en la evolución ser humano, cada vez el llamado es más fuerte a la evolución. Y tenemos hoy en día más capacidad y más herramientas para conectarnos realmente con nosotros mismos, con nuestra esencia, porque vivimos en un mundo que propia evolución es un mundo más líquido. Las creencias se replantean, los juicios se replantean, todo se da vuelta y ya no vivimos en un mundo estable, en un mundo donde todo es para siempre.
todo es eterno para toda la vida. Bueno, ahora no, ahora nada es para toda la vida, y ya lo sabemos y lo sentimos. Con respecto a esto de que hay una historia psíquica de una situación y de que lo que resiste persiste, clara como destino, quiere decir que lo que de repente vivió una bisabuela o una abuela, un dolor callado, voy a poner un ejemplo, una pérdida de hijo, y se supo, pero no ese dolor, nadie pudo ver lo que vivió esa mujer. Bueno, al día de hoy, por ejemplo, su nieta o su nieta no puede tener hijos, o pierde un hijo. ¿Qué está haciendo el árbol? Sacando a la luz lo que nadie contó, lo que miró, y es por de esa abuela. ¿Qué es lo que se hereda y lo que pasa de generación en generación? El sufrimiento. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos reparando a un ancestro, cuando estamos viviendo la misma historia? Nos damos cuenta que la emoción es desmedida. O sea, se sufre mucho. No es que me dolió, pero lo superé. No, no, te das cuenta que es algo que cuesta, que es como que la emoción es desmedida. Y puede ser, se ve mucho en historias de vida, en situaciones de vida, en relaciones de vida, en síntomas físicos. La persona ahí cuando empieza a cuestionarse, ¿por qué? Claro. ¿Qué me está pasando? Puede ver que está repitiendo o reparando la historia de un ancestro. Por eso es tan importante conocer, y no es cualquier historia, es que eso que vive en mí y que se proyecta en mi vida como una situación de vida o como una enfermedad, tiene que ver con lo que en mi inconsciente. Nuestro inconsciente es toda esa parte que nosotros desconocemos, que no tenemos idea que lo tenemos, y lo proyectamos en nuestra realidad. Y tiene que ver con el inconsciente familiar. En el inconsciente familiar queda dormida toda la historia de eso que no se supo, no se habló, o que fue un secreto, o que no le dieron importancia. Ejemplo, por ejemplo, si un bisabuelo fue torturador, las generaciones siguientes serán militares. No saben por qué. Y bueno, sí, en la familia está lleno hay militares, hay soldados, o todo lo contrario, son personas que odian a los militares y que hacen manifestaciones. No saben que están reparando un ancestro que torturó en otro tiempo. Claro, eso también se ve, lo de la polaridad, que por ahí hay veces que uno es muy tajante con ciertas cosas, o muy determinado a decir, no, esto es como un sentimiento en realidad lo que aparece. Como decir, no, tengo total, absoluto rechazo contra esta situación o contra este tipo de personas. Ahí se puede ver eso. Exactamente. Cuando se presenta eso que vos decís, esto es como que me molesta demasiado. Porque una cosa es que algo no te guste, y otra es que, esto, bueno, eso está hablando de que hay una historia ya vivida y que vive en tu inconsciente. Cuando te toca vivir esto y verlo, quiere decir que sos la persona elegida a liberar el inconsciente familiar. ¿Cómo es eso? Es decir, conocer como la persona elegida para liberar el inconsciente familiar, el inconsciente del clan. Porque todas esas historias viven en el inconsciente. Nadie lo sabe y todos lo crean. Pero hay una elegida que, ¿por qué? ¿Y para qué yo vivo esta historia? Y muchas veces la elegida es la que lo vive con mucha intensidad y con mucho sufrimiento. El sufrimiento es lo que pasa de generación en generación. Y él habla de que ahí hay algo para mirar. Ahí está. Siempre estamos, como vos decías, la polaridad. Sí. Vivimos desde la polaridad. O sea, o lo mismo, vivimos la misma historia, o todo lo contrario. La vivimos en la polaridad opuesta. Por ejemplo, la abuela mujer desvalorizada, que vivió como una esclava de su marido y sus hijos y criando hijos, ni me caso ni tengo hijos y soy una mujer independiente y sola. Claro. ¿Suena? Debe sonar aún este tema. Claro, porque venimos de esa historia.
Sí, cuando haces el árbol, que por ahí uno va a hacer el árbol porque hay X situación que te das cuenta que hay un programa que se repite y se repite, o sea, que ya no es casualidad, digamos. Se ve, es clarísimo cómo se ve en tu día a día tu árbol proyectado, cuando empezás a investigar un poquito más. Porque también pasa esto de decir, bueno, Exacto. yo no sé, no puedo hacer mi árbol en los casos de la gente que es adoptada o que no tiene conocimiento de su árbol transgeneracional y que se puede ver en su propia experiencia terrenal cómo queda manifestado el árbol, ¿no? Esto que vos decís, Nati, las personas adoptadas, están en el árbol correcto. Tienen que hacer el árbol de su familia adoptiva. Ajá, Es una familia correlativa a su familia biológica. En bien. el universo no hay equivocación. Vino a dar a esa familia porque esa es su familia donde está su aprendizaje. Bien. Llegó por otro camino biológico, pero Sí. para el universo ese es su clan. Ah, perfecto. Sí, hay muchos casos de personas adoptadas y cuando trabajamos la familia adoptiva, su plan adoptivo, y sabe algo de su familia biológica, y son correlativas. Siempre Ajá, se da la misma realidad o lo que ella vino a experimentar. claro, Eso es re interesante. es mágico. Hay, sí, es perfecto. Es que Sí. el universo es perfecto y la experiencia que nosotros venimos a vivir también, no hay casualidad, no hay equivocación tampoco. Por eso el poder ver que si algo sucede en nuestra vida, habla de lo que tenemos en nuestro inconsciente Ujú. tapadito, en ese inconsciente que duerme y se proyecta todo el tiempo. Y, por ejemplo, a nivel, lo hablamos desde el punto de vista de lo psíquico, Sí. desde el punto de vista de lo psicológico, lo que resistes se declara en tu destino, y lo podemos ver desde también lo biológico. Cuando se vive un shock emocional, a nivel cerebral, las neuronas hacen como un cortocircuito, Ujú. ¿está? Y una conexión neurológica determinada. Y Sí. quedan conectadas los axones y las dendritas formando lo que se llama un engrama. Es una conexión como de cables en nuestro cerebro, se vive un shock emocional y se genera esa conexión. Se llama engrama. Eso se hereda, es una conexión neuronal. Cuando la persona vive determinada situación simplemente con que vea un lugar, con que sienta un olor, con que escuche una voz, se activa el engrama. Y repetimos la manera en que nuestro cuerpo reacciona. Por ejemplo, una enfermedad. Una persona que vive en Sudamérica, tiene sus ancestros españoles, donde tuvo que dejar a sus padres y se separó de sus padres, el ancestro tuvo que dejar a sus padres, esta persona viaja a ese pueblo y se le despierta una celiaquía, por Ah, ejemplo, porque el cuerpo manifiesta lo que vivió su ancestro. Cuando esta persona sabe la historia de su ancestro, el cuerpo se sana y el espíritu se libera. bien. Porque cuando vamos a nuestra tierra, de donde nosotros venimos, de donde vienen nuestros ancestros, el espíritu reconoce las memorias y encuentra la libertad. Es como volver a mi tierra prometida. Que Volver, esa historia me dio como una piel de gallina te interesante. resonó, Sí, sí, te porque, resonó. em, por ejemplo, ahí lo de la celiaquía es interesante, se ve mucho, por lo menos actualmente, de personas, no de nacimiento, sino también que se les despierta de más grandes. Exacto. Y tiene que ver con la separación, Mm. tiene que ver con la separación familiar. O sea que a través de los síntomas o de las enfermedades que aparecen, que uno por ahí cree que tiene que ver con, bueno, con, hay veces con mala suerte y porque me pasó a mí, este, Nunca, sí, ¿no? nunca. Sí, ¿qué tengo yo? Es un karma, es mi karma. No, no, no es karma. No existe eso. En realidad lo que existe es que duerme en tu inconsciente toda una información Mm, cuántica
a nivel atómica y a nivel biológico y emocional que co-crea una realidad. Entonces, en vez de resistirme y oponerme a lo que la vida me muestra, la entiendo. Empiezo a querer comprender para qué se me plantea toda esa situación en la vida. Bien. Este camino no es para cobardes. Porque además hay una cosa muy clave, y es que cuando nosotros preguntamos por nuestros ancestros, nos cuentan la cosa buena, ¿no? Sí. Era excelente persona, no, mirá si tu abuelo iba a hacer determinada cosa, o a tener hijos ilegítimos, o sí, las hay en todas las familias. Esas historias son las que se heredan. Hijos ilegítimos, abortos, suicidios, abusos. Los abusos no nacen en esta generación, son historias heredadas que se vivieron en silencio. Esa mujer cayó, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del abuso. Sí. Era muy común, en las consultas lo vemos muy frecuentemente, vivían en el campo y venía un vecino y abusaba, es muy común. Esa mujer, primero porque no sabía si eso estaba bien o mal, si eso hasta dónde era malo, hasta dónde era bueno, Sí. tenía vergüenza, no sabía si sentir culpa, porque a veces ni siquiera se habían sentido mal durante el abuso. Entonces eso quedó callado en una memoria. Al día de hoy, una mujer sufre un abuso en la adolescencia y tampoco sabe cómo vivirlo, pero al día de hoy se hablan las cosas, y se va al psicólogo y le contás a alguien, a una amiga o a tu propia madre, para sentirte protegida. Eso hace que esta persona que lo está viviendo ahora lo pueda trascender. ¿Y por qué lo vive? Porque solo el que lo vive lo puede trascender y comprender. Si vos vivís la historia, sabés lo que vivió tu ancestro y podés perdonar. Vivir sin culpa esa situación y sin juicio. Y eso es trascender. Es decir, viví esta historia, la viví, pero ya no siento culpa y no le pongo juicio. Y comprendo por qué la vivo, porque estoy liberando a mi clan de esa historia. Cuando yo sano una experiencia vivida, entiendo que la repetí y sano a mi ancestro que se fue con ese dolor, y sano a mis descendientes, a los que vienen después en el árbol. Sí, eso por eso, sí. Cuando vivimos una historia, es importante entender esto, que sos como la persona elegida para liberar de esa historia a todo el clan. Bien. Sí, y esto que vos decías del poder vivir la experiencia. Digamos, yo hay veces que me cuentan historias o que conozco historias fuertes, ¿no? De personas que han pasado por cosas que a mí me parecen fuertes, pero que cuando ellos los cuentan, siento que lo cuentan desde un lugar del que tienen que estar ahí y que saben que tienen que pasar por eso. No sé cómo explicarlo en palabras, pero que yo me lo imagino y yo digo, yo no podría con esto, ¿no? Sí. Y cuando lo veo en el otro, digo, esta persona no lo vive tan así, como que para mí es tremendo, y Claro. para el otro es como que pasó lo que tuvo que pasar y vivió esa experiencia con esto que decís de trascender. Siento que lo vives de ese lado conscientemente. Claro, porque además naturalizamos y todos estamos preparados para vivir lo que tenemos que vivir. Pero la experiencia que viene desde un transgeneracional siempre la vas a vivir con sufrimiento. Y es lo que te hace reaccionar. Cuando decís, no quiero sufrir más. Bueno, porque eso es algo que no podés manejar, porque no es solo tu dolor, es un dolor antiguo, como digo yo, es un dolor que viene de generaciones arriba. Y esto que se hacía antes de dar vuelta a la hoja, nos tocó a nosotros volver la hoja atrás y poder entender que esa memoria de mi clan, de mi familia, vive dentro de mí. Y justamente lo que está a la luz y lo que todo el mundo sabe, no. Los secretos siempre van a tratar de salir a la luz, siempre.
hay cosas muy fuertes, como decís vos. Y ahí cuando logramos esto de decir que es muy visual y sirve mucho esto de decir, bueno, dar vuelta a la hoja, este, Mm. volver atrás desde un lugar de no ser víctima de mi pasado o de mi clan o del ancestro que estoy reparando, sino desde un lugar de experimentarlo y poder trascenderlo y sanar. De ahí en más, ¿cómo es con las generaciones que siguen? Bueno, una de las cosas es la importancia, podemos ver acá, de honrar a nuestros ancestros y honrarlos entendiendo que no hay pecado, Ujú. que no hay equivocación. Honrarlos desde que no fueron, ninguna persona es un genio que no se equivocó en nada, no existe. Ese cuento lo hacen, pero no es real. Honrar a un ancestro es el amor con todas sus equivocaciones y el poder comprenderlo porque yo también he vivido tu historia y puedo sentir lo que sentiste. Y esa es la honra más grande para un ancestro. Cuando alguien puede ver a los ancestros de este lugar con esa comprensión profunda, ¿no? Bajarlo del pedestal. Fue un Sí, ser humano como yo, joven, fue niña, fue mujer, fue hombre, fue joven, fue ambicioso, y poder abrazar eso, ¿no? Desde el amor, de decir, habiendo visto todas sus luces y sus sombras, todo, ahí perdonarlo, con mucho amor, pero yo te perdono y yo te libero. Y esa es la honra, honrar a nuestros ancestros con todas sus luces y sus sombras, bien, hasta aquel que tuvo las mayores equivocaciones. bien. A partir de ahí, nuestras generaciones posteriores se van sanando. Perfecto. Muchas veces eh, llegan parejas que dicen, bueno, ¿por qué no podemos tener hijos? Y yo le digo, bueno, pero es que a veces el hijo necesita que los padres estén realmente preparados y Ujú. limpios de muchas historias para poder llegar. Mm, Porque para tener un hijo sano, como nosotros queremos sano, no estoy hablando de patología, sino sano emocionalmente y un hijo que viene desde el amor de dos personas, el fruto del amor, tenemos que hacer una limpieza a nivel nuestro, de nuestro árbol y de nuestro transgeneracional, para que ese niño llegue realmente desde el amor, para que yo realmente viva en esa paz. Y para eso hay que hacer un proceso personal. claro. Y el proceso ese es, podemos empezar haciéndolo haciendo el árbol, ¿no? Haciendo bio o algo más. Claro, sí, todos hemos necesitado ayuda, ¿no? Para, bueno, vos, Nati, y yo tenemos un camino recorrido en esto. Al principio yo, por ejemplo, cuando hacía el árbol pedía todas las fechas, todo el día de hoy. Si no tienen fecha, yo saco los datos igual por cuántica, por información que baja, porque Sí, me pongo a disposición del campo cuántico y así funciona. Y tenemos un camino y bueno, estamos a disposición para ayudar a la gente a encontrar esto. Pero cualquiera que quiera saber qué historia está repitiendo, que observe su vida. mm, ¿Qué me hace sufrir a mí? claro. ¿Cuál es el vínculo que yo no logro? ¿Qué es lo que yo no logro trascender? ¿Dónde está mi historia? ¿Qué historia estoy repitiendo? Entonces, ahí, por ejemplo, las profesiones nomás, que tú lo hablaste con Augusto el otro día, siempre estamos reparando, siempre estamos reparando. Una modista, por ejemplo, una costurera, está reparando un conflicto de separación, porque la tela es la piel. Sí. Entonces, siempre estamos conectados con un ancestro. Eh, la película Coco, ¿la Ujú. viste, Nat? La- Bueno, espero que la hayan visto. Justamente la semana pasada con mi ahijada, no la había visto, la fuimos a alquilar. Bueno, no hay casualidad, es hermosa. Y Hermoso. ahí, como Miguel, el personaje, quiere ser músico, siente en su corazón la necesidad de ser músico y roba la guitarra para cantar donde no lo ven, y Sí, la abuela no lo deja porque la tradición familiar es ser zapatero. Y claro. ahí, bueno, toda una historia de reivindicar la historia de su abuelo. Qué bueno, Pero él, Mari, que lo hayas traído, porque la verdad es que, mira, la vi la semana pasada y no la sabía que vos me la habías recomendado y me habías dicho, mirá que la película de Coco tiene que ver con esto del árbol. Mucha gente había posteado en ese momento cuando se estrenó, y qué bueno sí, que la traigas a la charla, porque la verdad que es muy, muy práctico verlo y está bueno. sí, Sí.
ahí explica muchísimo, inclusive, bueno, todas las películas son traídas del campo cuántico. Los que crean las películas, los directores, están conectados, ninguna película es casualidad. Y ahí se puede ver cómo él puede llegar a conectarse con otro plano, digamos, y que lo importante de la honra es esto, de poder conocer en profundidad a nuestros ancestros, y cómo la información, aunque nadie te la dé, está dentro de ti. Porque Miguel, él deseaba ser músico aunque el mundo se le opusiera, no podía con la condición, necesitaba encontrar esa historia. Y así somos en general los que hacemos esta búsqueda personal. Es como que no podemos, tenemos adentro esa inquietud de buscar. A mí me pasó, por ejemplo, con mi hermana mayor hace poco, que ella es contadora, pero le encanta cantar y la música. Y yo le digo, pero es que nuestro bisabuelo fue músico, daba conciertos de guitarra, y ella no sabía. Y me dice, ay, ¿te parece? Y digo, claro, sí, inclusive naciste el mismo día que él falleció. Así que, Le dijiste toda la claro, data. no lo sabía, pero su alma sí lo sabe. Sí. Sí lo sabe. Me había pasado Así es. con el tango. ¿Cómo? Me pasó con el tango, que yo quería hacer algo de baile, de salir un poco de la estructura y mostrar un poco más la parte femenina, quería explorar eso, y empecé tango. Y después cuando empecé a bailar y demás, que me gusta mucho, y lo siento mucho, me ayuda como a meditar, descubrí que mi abuela y mi abuelo eran como los que abrían la pista en la milonga, bailaban mucho milonga, y decís, bueno, está ahí, o sea, había que hacerlo, había que estar en ese lugar, digamos, explorarlo, así que Sin duda. sí. Sin duda, porque es como eso que tenemos dentro de la memoria de lo que fue una pasión para alguien. Lo que sí pasa a nivel de las profesiones o trabajos, por ejemplo, el que es cantante y se quiere dedicar a eso, o cualquier profesión, cualquier oficio, es cuando estás reparando, en general ganas poco dinero. Claro, sí. Entonces, el ser consciente de esto nos ayuda. ¿Por qué estoy acá? Yo todavía me estoy preguntando por qué soy odontóloga, pero creo que tengo algunos datos ahí medios vistos. Bien, Mari, me gustaría volver a repasar estas preguntas que hiciste antes, que me parece que pueden servir, de ver la big picture, como dice mi astral, de ver la gran imagen de nuestra vida. Bueno, ¿cuáles eran las preguntas esas que hiciste recién? Vos te referís a Para entender qué ver estoy mi preparando. vida y cuál es el sufrimiento en mi vida. Sí. Simplemente es esto, tenemos que ser observadores de nuestra vida, ponernos fuera y como que fuera una película. Entonces yo me veo como el personaje de la película y puedo ver mis interacciones. Y digo, a ver, a mi personaje, ¿qué es lo que lo hace sufrir? ¿Cuándo sufro yo? ¿Cuándo es ese dolor que yo no lo puedo manejar? ¿O es esa emoción que me pone mal, que me desestabiliza, que no me gusta? Ahí está el dato. Ahí está el dato. Que puede ser, a muchas personas dicen, porque no sé qué me pasa, pero con mi madre está todo bien, pero hay algo que no sé, no la puedo abrazar, o no sé, hay algo, siempre estoy distante. Ahí hay un dato. Ahí hay un dato. O ese novio que siempre es el problema, y que esa pareja que va y viene, o la historia que siempre se repite, dejo con un hombre porque me golpea y agarro otro que me engaña, y así esa historia repetida viene de arriba. Cuando nosotros logramos conectar con nuestra esencia, con nuestra estabilidad y nuestro valor, y podemos ver lo vivido por nuestros ancestros, al haberlo vivido nosotros lo podemos perdonar y comprender. Perfecto. Quien no lo vive no lo puede perdonar. Y el universo se encarga. Y necesariamente es verlo, ¿no? Darse cuenta de que estoy reparando. No va a suceder solo esa reparación. Sucede con las enfermedades. El cuerpo es el que manifiesta, el síntoma es el que manifiesta la reparación. Es el que hace la alquimia el cuerpo.
Ajá. Ahora, ¿qué pasa? No vamos a hacer muy largo el video, Nati, pero este ejemplo, una persona por determinada situación de vida, pongamos un ejemplo, por una desvalorización tiene un cáncer de hueso, Ujú. ¿bien? La persona se puede curar Sí. y a raíz de la enfermedad despierta, porque empieza a decir, ¿por qué a mí? Ujú. ¿Qué estoy generando yo con por qué tengo esta enfermedad? ¿Qué emociones hay en mí? ¿Qué estoy haciendo en mi vida que me genera esto? Y Ujú. puede indagar y puede hacer un cambio en su realidad y no permitir más una desvalorización Ujú. y alejarse de todas las personas que le daban ese dato de desvalorizar. O puede ser la persona que no toma conciencia y no cambia su realidad. Lo cura médicamente, temporariamente, y a los 2 años eso vuelve, porque no hubo un cambio, Claro, no eso hubo una quiere toma de decir, conciencia. porque lo que generalmente vemos es el síntoma, la enfermedad, que lo curamos o que nos automedicamos o que buscamos la manera de tapar o de curar eso, pero no hacemos el proceso emocional y Bueno, físico. el cuerpo se encarga, la biología se encarga de reparar el daño, pero si yo no cambio mi realidad, no cambio mi mirada, porque a veces no solo se trata de irse de un lugar o de tomar distancia, a veces ni siquiera es necesario tomar distancia, todo hay que ver el vínculo, sino de mi toma de conciencia y mi perspectiva, mi mirada frente a esa realidad, frente a esas personas, frente a esa situación. Si yo estoy frente a una persona que me desvaloriza y yo no le ponía límites y ahora pongo límites. Si, por ejemplo, una mujer es agredida por su esposo, y bueno, esa historia se termina, nunca más, se terminó. Gracias por todo y voy a hacer mi vida. Y esa persona se sana. Ujú. Una mujer que tiene quistes en los ovarios o cáncer de ovarios por haber tenido un marido que no se sintió apoyada para criar a sus hijos, se separa y hace un tratamiento y se cura. Pero si vuelve a tener la misma situación, el mismo marido o otro igual, el síntoma vuelve. Perfecto. Y siempre estás repitiendo una historia. Cuando estás frente a esas situaciones que no son coherentes con la estabilidad emocional de una persona, hay una incoherencia, eso es una historia transgeneracional. Y también algo Siempre. que, que, que estoy pensando en este momento es esto que decía, no sé si Corbera o quién, o creo que me lo dijiste vos, de que uno puede ir sana, porque a veces parece que uno empieza por este camino y parece que nunca más se va a enfermar, siempre va a tener salud, nunca más le va a No, pasar nada, ningún accidente, nunca más va a sufrir. Es como que no, pero si yo sané. no, Y no es no. así. Claro, exactamente. Inclusive el camino de que empieza a sanar es un camino de que te empiezan a pasar cosas, de que realmente te pasan cosas. Es al contrario, no es que Estoy nunca predispuesta, más me va a pasar. universo, ven a mí, vamos a sanar. Claro, bueno, pero te empiezan a pasar cosas porque son como una muestra de todo lo que uno tiene que ir corrigiendo de alguna manera para estar en coherencia con tu esencia. Ese lugar donde ya no tenés que estar, esas palabras que ya no tenés que escuchar, esas acciones que ya no son para ti. Entonces, eso es lo que hace que uno empiece a tomar conciencia. Entonces, cuando empezás este camino, como el curso de milagros, estás benditamente condenado a trascender. Sí, es así. Y lo que pasa es que uno va ganando paz interior. Lo que se gana es paz. Entonces, cada vez más, cualquier cosa que te suceda, vas a saber adentro tuyo que eso estás en pleno proceso y que vas a evolucionar. Y lo vivís con más paz, sin desasosiego. Perfecto. Los dolores van a existir y las situaciones de la vida. Van a, Siempre. van a seguir pasando. Lo que pasa distinto es que uno ya empieza como a decir, bueno, ¿y esto para qué apareció? ¿Y por qué esta Exacto. situación? ¿Y cómo lo viví? Y empezás a observarte desde otro lugar, cómo vivís las situaciones. Y aunque de afuera parezca que uno vivió lo peor, por dentro yo sé cuál es mi aprendizaje, sé cuál es Exacto. la pipita de oro que a mí me generó esa
sí, es como decís vos, como un pasito más, de armar un rompecabezas interno, una sensación distinta. Ya Eso. es una transformación pequeña, pero va por ese Sí, camino. pero siempre, y que sepas que cuando lo vivís con mucha intensidad, con mucha emoción, con sufrimiento, es una historia repetida. Ujú. Entonces, no me resisto, acepto mi realidad para comprender y poder trascender. Si está ahí, ahí tiene que estar, y para algo está, Para, pero es vivido tan intensamente, son historias repetidas, siempre, siempre, que sepan o no. A sí, veces no nos vamos a enterar nunca. sí, sí. Bueno, Bueno, ¿te doy claro, no? sí, me parece que quedó clarísimo. Me encantó esto de cómo observarnos como un personaje. Después lo vamos a marcar dentro de la charla en qué minuto está, así quien quiera ir directamente al punto puede Sí, hacerlo. porque en realidad hay algo que me gustaría aclarar, así como para finalizar. Esto que dije al principio, que somos un alma en realidad y que somos átomos vibrando, y nosotros somos información cuántica, letras y números en vibración. Estamos en un campo cuántico inmersos. Y el tiempo no es lineal, es un instante eterno. Entonces nosotros estamos conectados con todos nuestros ancestros, con esa memoria psíquica. Si yo te pudiera ver cuánticamente, vería todo en letras y números, y atrás tuyo, en paralelo, y atrás en tu misma línea, todos tus ancestros, informándote como que fueran todos microcomputadoras en red. Entonces, ¿cómo yo no voy a crear realidades que tienen que ver con lo que tengo atrás? Con lo que viene atrás, ¿no? Por Perfecto. eso es cuántico. Es psíquico, es emocional, es biológico, es cuántico. ¿Está? Clarísimo, muy claro. Bueno, Así que bárbaro. No ya he hablado demasiado. vamos a ver cuánto duró. Bien. Mari, muchas Impecable. gracias por todo el contenido, la charla. Podríamos estar hablando 2 horas más, como somos Sí, sí, sí. nosotras y siempre. Dijimos, no vamos a demorar mucho. Así que bueno, duró lo que tenía que durar y bueno, gracias Mari por tu claridad, No, siempre dispuesta. no, gracias a vos, Nati. Yo la otra vez te lo dije en privado, te lo digo ahora, te felicito, me encanta lo que estás haciendo, tiene mucho valor, porque muchas personas inclusive que ven el video ni siquiera, digo, todo lo que compartís, no solo este video, por ahí no ponen ni me gusta ni nada, pero está llegando a mucha gente y eso es algo muy bueno y el universo te lo va a retribuir. Estoy muy segura, muy segura. Bueno, amiga, un ¿Eh? beso grande. Beso, muchas gracias Mari, te quiero mucho, te Gracias a amo, te adoro y bueno, nos Muchas vemos gracias. para la próxima. Sí, Seguramente sí, sí, vamos sí. a hacer otra más. Dale, genial. Bueno, un beso grande, Nati. Gracias.